Buenos días a todos. Nos encontramos acá, muy cerca del centro de Tlaxcala, en el hostal Casa Coqui Café. Se encuentra en la calle Hidalgo, en el centro de Tlaxcala. El anfitrión es un amigo ya un poco conocido por ustedes. La vez pasada estuvimos charlando sobre un tema de la cultura en Tlaxcala, entonces hoy volvemos a transmitir pues, este video y pues vamos a hablar de unos temas principalmente que tienen que ver con la cultura y la literatura y relacionarlo un poco con la inteligencia artificial. Entonces pues es el tema de hoy. Ya tenemos aquí a Edgar Sánchez Quintana, que también nos va a platicar acerca de estas cuestiones tan importantes, ¿no?, para la era moderna, ¿no, Edgar? Sí, claro que sí, Pepe. Pues muchas gracias por otra oportunidad de platicar contigo y con tus lectores, los que te siguen. Pues muchas gracias por la invitación. Ahora, me gustaría abarcar un tema sobre cómo se escribe actualmente o cómo podría escribir los nuevos, la gente que está yéndose hacia las áreas de la literatura y cómo podríamos mejorar, cómo podríamos utilizar estas herramientas nuevas. Sí. Ahora bien, primero, para poder ahondar en este tema, podríamos ver cómo fue en el pasado. Sí. Cómo era que los escritores hacían su trabajo. Y pues sobre todo aquí en México, cómo se hacía ese tipo de trabajo de escritura, de aquel que se dedicaba a hacer escritura. Entonces, ¿a quién podemos acudir para saber cómo se llevaba a cabo la literatura? No, más bien, cómo hacían su obra. Ajá. Y hay muchos exponentes, hay muchos ejemplos a seguir. El autor que más tengo yo presente de una de las formas en las cuales se hace la escritura es Alfonso Reyes. Alfonso Reyes. Alfonso Reyes era una persona muy dedicada, muy esquemático en su forma de escribir. Y era metódico a la hora de escribir. Es uno de los autores que me dejó formas o maneras de hacer las cosas. Sí. De hacer o de tener las herramientas adecuadas para hacer las cosas. Sí. Por ejemplo, él utilizaba fichas bibliográficas. Uh-huh. Tenía un tema y se acordaba de algo y él lo apuntaba. Y tenía gavetas donde guardaba sus pequeñas frases, pequeños elementos, los iba guardando, los iba archivando y los iba seleccionando conforme pensaba que ese cúmulo de elementos eran importantes o ya podían formar una cuartilla, algo sobre un tema. Ya tenía, digamos, la colección y entonces ya empezaba a trabajar un segundo trabajo que era seleccionar, era escoger, era ir viendo cuáles eran
cuáles eran los descartables o los elementos que todavía podían ser, sí. poder continuar con su trabajo. Y esa era una forma que yo creo que a él le enseñaron, él aprendió a hacer las cosas de esa forma. Tenemos otros autores que trabajaron de otras formas, de otras maneras, por medio de la espontaneidad, por medio de simplemente tener un tema y dejarlo que se desarrolle, ¿no? Que se desarrolle de manera así, ya con la idea ya puesta en la mente. Esa es una de otras de las formas. Ahorita que comentas de Alfonso Reyes, yo pienso que nada más los especialistas, los que se dedican a la investigación literaria, leen más a profundidad a los autores mexicanos, o los leen más a conciencia, o analizan su obra, pero son los especialistas y los investigadores de literatura mexicana los que abordan a los autores mexicanos de una manera más completa, porque la mayoría de los autores mexicanos están un poco olvidados por la mayoría de los lectores, ¿no? Porque los lectores se van con los bestsellers, los libros escritos por autores extranjeros. Muy pocos mexicanos lectores tratan de leer a escritores mexicanos, o los leen así nada más como de pasada, ¿no? Sí. Pero quien sí rigurosamente los lee a profundidad son los especialistas en literatura mexicana que hacen investigaciones sobre esas obras, sobre Alfonso Reyes, sobre Jaime Torres Bodet, o sea, de esa época, sobre varios, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que son ellos y pocos se acercan a los autores mexicanos sí. de una forma más interesada. O sea, inclusive puede haber mexicanos que no saben quién es Jaime Torres Bodet o Alfonso Caso, no sé, porque no se acercan. ¿O tú cómo ves eso? Mira, lo que pasa es que según, por ejemplo, tu proyección, por ejemplo, eres alguien interesado en la literatura. Si quieres desarrollarte dentro del área, dentro de la rama, debes de profundizar. Debes de ir hasta el fondo. Debes de conocer todo el ambiente, todo donde te vas a desarrollar. Entonces esa inquietud primero nace como lector. Y lo que tienes que hacer es agarrar de todo. De todo. O sea, es decir, agarras un libro, se está bien, agarras otro, se está más mejor. O agarras otro así. Te conviertes en un asiduo lector. De todo. Así como algunos tienen obsesión por algo, un escritor primero tiene obsesión también por la lectura. No hay forma que un escritor se haga de la nada. Forzosamente tuvo que haber sido un buen lector. Sí. Un buen lector, pero de todo. Ya después eres selectivo y dices, esto sí vale la pena. O más bien, esto es las áreas en las que a mí me interesa. Pero vas descubriendo, vas tanteando el paso por las bibliotecas. Y así es como vas enriqueciendo tu lenguaje. Vas
atesorando todo ese bagaje intelectual, y entonces vas haciendo un acrecentamiento de tus herramientas, que es el lenguaje, que es el conocimiento sobre las cosas. Sí, también yo creo que es importante valorar a los escritores locales, o sea, valorarlos porque están cerca de nosotros. O sea, por ejemplo, en Tlaxcala, valorar a los escritores de Tlaxcala, que un poco se analice su obra de ellos, porque están entre nosotros y es lo más cercano que tenemos. Ya después a autores de otros estados, como de Hidalgo, de Puebla, no sé, de Guadalajara, de Monterrey. Y ya después autores de otros extranjeros, ¿no? De otros países. Primero autores latinoamericanos, ya después europeos, norteamericanos, ¿no? O sea, es importante valorar a los autores locales y hacer análisis de su obra, qué están escribiendo, cómo lo están escribiendo, o sea, y qué realidad están reflejando en sus pequeñas obras, ¿no? ¿Cómo ves? Pues mira, a veces lo que te puede pasar es que tú quieres reconocimiento. Dices, es que necesito que mi obra sea reconocida. Puedes entrar en una depresión. ¿Por qué? Porque crees que los que están aquí, los vecinos, dicen, qué bonito escribe, qué padre, no, sí, échale ganas. Pero realmente si buscas reconocimiento de esa gente, vas a terminar frustrado. A mí me pasó que buscaba ese tipo de reconocimiento. Pero es un reconocimiento, pues, fatuo, un reconocimiento que no llega muy lejos. Porque, pues dices, mi tía me reconoció. Entonces, ¿a dónde llega? Pues si nunca he leído, o no, nunca he leído un libro, nunca he agarrado un libro, nunca he entrado a una biblioteca. Y entonces encuentras con que estás por encima de ellos. No hay manera de que ellos dicen, sí, pues porque eres mi pariente, porque eres mi conocido. Entonces, tú le echas ganas, pero estás dentro de un ambiente en el cual un buen porcentaje no te reconoce porque eres un desconocido. Eres un desconocido porque ellos desconocen el área en la que tú te has involucrado o has entrado. Entonces ellos ya no tienen herramientas porque deben de estar al igual que tú, para que te puedan reconocer de igual a igual tu avance. Entonces ellos tienen también que tener también una báscula de igualdad en el conocimiento. Y entonces ahí falla la cosa. Un tanto yo me refiero, o sea, no tanto a un reconocimiento de la persona o del escritor, sino más que se enfoquen en su obra, o sea, no que le hagan honores al escritor o que lo traigan aquí como una charola de plata, no, sino más bien que haya un interés en lo escrito, en la escritura, porque la escritura es una herramienta muy importante para construir un tipo de realidad, ¿no? O un tipo de ideología. Entonces, más bien que se haga, porque siempre están analizando la obra de, por ejemplo, de Miguel N. Lira, ¿no? Sí. Siempre. O sea, hay especialistas que analizan la obra de Miguel N. Lira, sus novelas, sus obras de teatro. Pero Miguel N. Lira ya tiene más de 60 años, ¿no? Que falleció. Entonces,
aparte de él hay muchos escritores tlaxcaltecas, Sí. en donde deberían enfocar su mirada a su obra de otros escritores para hacer comentarios sobre esa obra, debatirla, pronunciar qué escribieron. Más o menos a eso me refiero. Y a lo mejor hacer un catálogo por generaciones, o sea, tal generación existieron estos escritores en Tlaxcalteca. Y así, y vayan analizando la obra de ellos. No tanto su persona, o sea, siendo que su persona pues, es otra cosa, pero su obra es algo especial. ¿Cómo? Pues mira, por ejemplo, ahorita que entraste al tema de Miguel N. Lira, que ya nos ahonda o abarca únicamente la región. Él como autor se dedicó pues a escribir, porque ese era su oficio, porque él no tuvo que batallar con algunos otros asuntos de otro índole, ¿no? Pero él como, digamos, pudiente, pues pudo ir a la escuela en México, regresó y, o sea, no tuvo que batallar con eso. Hay mucha gente que dice, pues yo me dedico a escribir, pero no tiene recursos, ¿no? O sea, tienen las ganas, pero no tienen los medios para desarrollarse. Entonces, tú dices, es que falta reconocimiento de las gentes después de Miguel N. Lira. Miguel N. Lira fue importante, sí fue importante. Sí. ¿Le dieron reconocimiento después de su muerte? Pues sí. ¿De parte de quién? Pues de la gente, de los políticos, de la gente que está ahí involucrada. Es un elemento, Miguel N. Lira es un elemento de utilidad. Solamente los que ahondan en su obra, pues dicen es importante. Otros dicen, sí es importante, pero es mediano. En el entorno de México, no es vasto, no me llena, ¿no? En cambio, había otros en su época que sobresalían, ¿no? Que eran un referente, que eran conocidos en el exterior. Y nadie conocía a Miguel N. Lira. Entonces, si a esa nos vamos, ¿quién hace ese boom? En Tlaxcala solamente los tlaxcaltecas, solamente quienes conocen aquí el entorno. Pero ahora actualmente, pues son los políticos, porque no hay otro. Porque dicen, así, ¿no? Porque esa gente que está metida en la política y que dice que es de cultura, que es de literatura, no tiene más referencias que esa. Ahí le falla. Pues les falla a ellos, porque no tienen manera de decir. Es que, por ejemplo, en 50 años, imagínate que un autor muy bueno, imagínate que tú o yo somos buenísimos, que trascendemos Tlaxcala, trascendemos la región, trascendemos con la obra, trascendemos, y en 5 años nos están leyendo los alemanes en Estados Unidos, ¿no? O donde sea. Y mientras, por ejemplo,
guardados en un cofre, está la obra, ¿no? ¿Te acuerdas que hicieron allí en la cápsula del tiempo? Imagínate que en esa cápsula del tiempo, la gobernadora guardó, ¿qué será? Un peluche, ¿no? Que es lo que yo supe que guardó. Sí. Tan importante para la gente de 50, del 2050 o no sé qué tiempo. Y esa gente que está ahorita como autoridad, ¿qué bagaje literario tiene? ¿Conoce a Miguel N. Lira? Sí. No, un hombre maravilloso, ¿eh? Solamente sabes decir eso, porque no sabe otra cosa. Porque no le interesa en lo profundo conocer más. Eso es lo que se va a saber en 50 años, porque fueron las palabras, fueron quienes tuvieron el poder, fueron los que hicieron llegar en el futuro ese tipo de cosas. Sí, también las relaciones un poco políticas entre artistas y políticos hace que artistas puedan sobresalir, tienen buenas relaciones sociales o políticas, porque de otra forma pues es muy probable que sea un artista desconocido o marginado si no está dentro del grupo de los políticos o de los poderosos. Entonces, eso es una realidad. Por acá también lo importante es que, no sé, a lo mejor crear un grupo en donde se analice la obra de los escritores sin tener nada que ver con la política. Pero vayamos a algo. ¿Sí recuerdas tú? ¿Sí recuerdas a tú aquellos literatos de hace algunos años que hablaban sobre la obra de Miguel N. Lira? Y ellos eran gente letrada, gente que conocía, conocedores. Y lo que hicieron estos conocedores de las letras en Tlaxcala fue ningunear la obra de Miguel N. Lira. Porque se subieron en un ladrillito y dijeron: nosotros somos la mera neta en Tlaxcala sobre literatura. Y dijeron: la obra de Miguel N. Lira es mediocre. Hubo críticas y le hicieron de lado, dicen no. Pero aquí el problema es no reconocer a tus ancestros, a los que te han antecedido. Eso es una falta. Tú tienes que reconocer. Si en algún momento llegaste a su obra y te enriqueció, debes de reconocer que en algún momento te enriqueció y te dejó algo. Se murió, dejó su obra, pero algo deja. No deja nada, no deja algo. Entonces hay que ser humildes. Hay que tener la justa medianía para decir, yo ahí la llevo, ahí voy, ¿no? Voy creciendo en mi obra. No soy lo mejor ni tampoco soy lo peor. Estoy haciendo mi aporte a la humanidad. Estoy haciendo mi aporte al entorno. O sea, estoy poniendo mi perspectiva sobre la vida, sobre la realidad que uno vive. Por ejemplo, hace como 20 días falleció un escritor, cronista, poeta de Contla, Javier Nezahualcóyotl.
arma. Y él dejó un poco de obras y publicaba, no me acuerdo, en el Sol de Tlaxcala, una columna de poesía que se llamaba Retrato Hablado. Sí. Y aparte escribía crónicas sobre los hechos culturales en Tlaxcala. Y, o sea, más o menos así. Y ahora ya. ¿Tú lo conociste? Ya falleció, sí. Ya ¿Tú lo falleció, conociste sí. y tuviste contacto con él? Sí. Bueno, Pero hablemos de él. Haz de cuenta que ya está olvidado. O sea, No, ya, ¿tú lo recuerdas? sí. ¿Tuviste contacto con él? ¿Tuviste diálogos con él? Sí. Yo tuve contacto con él. Tuve diálogos con él. Entonces, su obra queda, ¿no? Su obra es valorada, o por lo menos valorada como lo que es lo que deja, es lo que trasciende. Pero como él, hay otros autores también como él, Varios. ¿no? Que también han estado aquí en Tlaxcala, han dejado obra, o fueron de épocas anteriores y dejaron también algo, Sí. ¿no? Yo sí lo reconozco, al Macanitas, y también me deja. Y también tengo pensado hacer alguna cosa así como una crónica de vivencias acerca de él, dentro de lo que es mi forma de expresión. Porque es importante, para mí es importante, es como un aporte singular, un aporte mío, digamos que íntimo en el sentido de que así como tú te relacionas con el otro, y cómo el otro se desenvuelve en la vida y cómo te enriquece de alguna forma, te deja algo. Y así como uno está aquí, a partir ya uno no está, pero como uno va dejando, va uno nutriéndose, inclusive como un protagonista, porque uno lo puede tomar y decir, mira, así hablaba, así se expresaba, así era. Y eso está bien. Eso está bien. Ahora, con respecto a lo que es a los autores, pero por ejemplo el Macanitas, que es el que estamos hablando, él tenía su forma de escribir, y por ejemplo Alfonso Reyes tenía otra forma de escribir, ¿no? Él, por ejemplo, decía, bueno, pues necesito unos copetines para ponerme a escribir, ¿no? Y otro decía, yo solamente aquí con mi café y un pancito y me pongo a escribir, ¿no? Y hay otros que tienen otro tipo de cosas, que de otra forma de escribir. Esto lo remito por el digamos, por el tipo de cosas que un autor puede, las herramientas que utiliza para desarrollar su obra. Sí. Entonces, actualmente hay nuevas herramientas, como la inteligencia artificial. ¿Tú lo has utilizado? Un poco, nada más en ponerle música a letra, o sea, como para hacer canciones. Yo pongo la letra y la inteligencia artificial pone la música y o sea, pone melodías a las letras. Por ejemplo, de mis poemas, y sí se oye muy bien, con voz artificial. Eso está bien, pero estás utilizando un 5% de lo que es la inteligencia artificial. Yo ya he utilizado la inteligencia artificial de muchas formas. Como investigador que soy, la he utilizado mucho. Como
como creador, también lo he utilizado mucho, con las herramientas como creador, como de creación, pues. Y lo puedes utilizar como tu propio secretario. Porque si tú eres una persona muy divagante, o sea, no tienes orden, el orden que tenía Alfonso Reyes, bueno, pues la inteligencia artificial te va a ayudar. ¿Por qué? Porque te ayuda a estructurar. La inteligencia te ayuda también a escoger las mejores palabras. La inteligencia te ayuda a escoger los temas. La inteligencia artificial te ayuda a difundir tu obra. Te dice cómo y te dice por dónde entrarle. O sea, aquí el problema puede ser, si tienes un carácter fuerte, si tienes un carácter bien puesto, puedes ir manejando la inteligencia artificial, pero tú eres las manos, tú eres la herramienta principal para la herramienta artificial. Pero si no, y eres vago, y eres una persona floja, entonces te va a ganar y va a decir, házmelo todo. Házmelo todo. Ya no, entonces ahí en ese momento dices, ya ni siquiera necesito yo esforzarme por desarrollar el tema, por desarrollar la manera de escribir, sino que todo lo va a desarrollar la inteligencia artificial. Y entonces corres el peligro de que el autor se desvanezca, se esfume, y entonces el porcentaje ingresado de la inteligencia artificial en tu obra se acrecienta y tú disminuyes. Ese es el gran problema de un autor. Pero también hay que sacarle jugo y sacarle provecho a la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo tenía una obra, no era una obra, un cuento. Tenía un cuento, no sabía cómo concluirlo. No sabía cuál era la conclusión, cuál era el resultado, el final del cuento, para que fuera sorpresivo, para que fuera que cerrara con todo. Y tenía que estructurarlos de nuevo, ponerle en el principio, ponerle algunos elementos para hacer la conclusión. Yo lo quería concluir de alguna forma, porque yo desde un principio decía, no, es que tiene que concluir de esta forma. Ya ves que el cuento tiene siempre que terminar de una manera asombrosa, o sea, que el lector diga el cierre, no me lo esperaba, porque de eso se trata el cuento, de que al final dices, no, es que lo que quiero es que cierre de una manera que el lector diga, ay, canijo, no me esperaba el final, ¿no? De eso se trata. Pues yo no sabía cómo, o sea, no me daba el resultado. Y después le digo a la inteligencia artificial, a ver, dame dos versiones de la conclusión, del final del cuento. ¿Cuáles podrían ser? Y me da los resultados. Me da resultados que yo no, o sea, los había dejado fuera, pues, como una conclusión. Y yo quería que, digamos, que la conclusión fuera de una forma, o sea, hacia el frente, digamos, pero no hacia atrás. Entonces yo hice los cambios. No, es verdad, es cierto. No lo había yo previsto. No había yo cambiado la perspectiva para hacer que el cuento siguiera con el mismo trama, con la misma, pero con una conclusión distinta. Son
los caminos que recorre el escritor de muchas formas. Pero pues un poco, pues, ya estamos un poco concluyendo la plática y pues esperamos que les haya gustado y ya estamos por despedirnos, ¿no? Ya, no sé si quieras agregar algo más ya, para terminar la conversación. Sí, lo que a mí me gustaría ahondar es en la disciplina del autor. Si alguno de la gente que te escucha, que te sigue, seguramente o ya están muy involucrados en lo que es la literatura, algo de lo que tienen que decir, si son personas que están apenas entrándole, es lo que es la disciplina. Sí. Disciplina y orden. Disciplina y orden en esta. Y siempre creérselo. Siempre creérselo. O sea, no necesitas al otro, al de enfrente, para hacerte creer de lo que estás haciendo es valioso. Sí. Por esa razón, por ejemplo, mi obra, guardadita. En algún momento mi obra, digamos, quería que la demás gente lo conociera. Pero ya después me di cuenta que no es necesario. Porque ya sabes el valor. Ya conoces el valor. Pero los valores que yo rescato es la disciplina, la constancia, ¿sí? Y no esperar que el otro te reconozca, sino que tú tienes que hacer tu propio reconocimiento del aporte que estás haciendo o del valor que tienes. De esa manera y de manera constante, de manera acrecentada, puedes ir desarrollando tu obra y puedes ir creciendo de esta forma. Muy bien. Pues gracias Pepe por esta plática. Todo muy a gusto. Me dio gusto estar aquí con vosotros. Ahí nos veremos en la próxima, ¿no? Órale pues, Hasta estamos viendo. pronto.